Bueno, muy buenas noches para todos, a todas las personas que nos siguen en este momento a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. A nombre del Centro Cultural del Banco de la República en Manizales y la Orquesta Sinfónica de Caldas, pues les damos la más cordial bienvenida y nuestros agradecimientos por estarnos acompañando. Esta es la segunda sesión del ciclo de Historia de la Música que hemos denominado 30.000 años de música. Hemos viajado en el tiempo bastante rápido, ¿no? Parece que nos metimos como por un vórtice espacial y hemos viajado ya 20.000 años, pero entonces vamos a continuar con nuestra historia a partir de el inicio de la escritura y de la conformación de las primeras civilizaciones. La primera reunión, pues nosotros abarcamos el tema de la prehistoria en la música, o de la música en la prehistoria, sus instrumentos, las incipientes culturas y el uso que le daba el hombre prehistórico a los instrumentos musicales y a la música en sí misma. Ahora nos vamos a ocupar de las primeras civilizaciones, las primeras grandes civilizaciones que se formaron en Oriente y sobre todo en el llamado creciente fértil o media luna fértil, que consiste geográficamente en el norte de la península arábiga y que más o menos conforma el territorio entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Cuna de varias civilizaciones de Asiria, de Caldea, pero primero de los sumerios que dieron origen a estos, y después a Mesopotamia y después a Egipto. Yo quiero darle hoy la bienvenida al maestro Leonardo Marulanda, director de la Orquesta Sinfónica, y a nuestro invitado de hoy, Juan Sebastián Serrano, violinista de la orquesta. Muy bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches para todos, buenas noches Germán, buenas noches Sebastián. Y pues como siempre, muchas gracias por la invitación. Entonces, pues entrando en materia, ya hablamos entonces de qué es el creciente fértil, ya los ubicamos geográficamente, pero estábamos, como había dicho, habíamos quedado en un estadio de la historia humana previo a los albores de la civilización y a la conformación de la escritura. Y estábamos específicamente en las edades de bronce y de hierro. Juan Sebastián, ¿qué trajo para la música las edades de bronce y de hierro? Pues bueno, buenas noches para todos de nuevo. Yo creo que, pues antes de hablar de la música misma, el ser humano siempre hasta nuestros días ha estado en la constante búsqueda de materiales más resistentes y más duraderos y sobre todo más livianos. En la búsqueda de estos materiales, pues bueno, comenzaron a trabajar metales y llegaron, primero descubrieron el trabajo del cobre y llegaron a la conclusión de que el cobre no era muy resistente. Entonces comenzaron a hacer aleaciones con estaño y algunas otras cosas a veces y llegaron al bronce. Y casualmente haciendo herramientas y cosas para la cotidianidad, pues recordando que hablando precisamente del creciente fértil era una región que su conducta y digamos que su supervivencia iba intrínsecamente ligada a las lluvias, entonces necesitaban materiales y herramientas con que trabajar muy velozmente. Entonces, casualmente, en la búsqueda de todo esto, descubrieron que el bronce da una sonoridad particular y además es muy resonante. Y comenzaron a hacer ciertos instrumentos, algunos que ya existían, por ejemplo, flautas, algunas, lo que llaman chirimías, platillitos, habían uno que nació particularmente, el tintinábulo, que era también una campana. Bueno, uno
Primero, porque necesitaban más sonido, ¿no? Porque descubrieron que sonaban más. Y dos, pues de alguna forma, yo creo que gracias al cine, uno se imagina que la vida en esa época era muy sencilla como nos la pintan las películas y las peleas y las guerras, donde uno ve de pronto que se enfrentan un ejército contra otro, una tribu contra otra y es uno con uno, y pues eso no era así. Esto era una pelea básicamente de galería, y entonces ahí llevan sus instrumentos. Y, Sebastián, señor. ahí es muy importante, eso que estás diciendo es muy importante para que la gente también lo entienda así, y es que la mayoría, por no decir que todos los instrumentos que digamos salen de esta época y anterior a la edad de los metales y en la edad de los metales misma, son instrumentos que salen, pero no porque el hombre diga, ve, voy a construir un instrumento musical. No, el hombre lo que hace inicialmente es construir lo que tú estás diciendo, instrumentos para usar en la guerra, luego para usar en la agricultura cuando ya el hombre se estabiliza y se vuelve, se vuelve sedentario. Y muchas veces como instrumentos de adorno, estos platillitos y todas estas cositas las usaban realmente como para colgarse en los brazos y colgarse en el cuello, pero más adelante se van dando cuenta que producen sonidos y empiezan ya a experimentar con eso. Claro, y Entonces además eso es importante. claro, y además que pues, la historia de la humanidad está intrínsecamente relacionada con la religión y con los ritos. Y de alguna forma fueron descubriendo que esto podría o podía acompañar estos ritos y que podría hacer ciertos sonidos característicos que de alguna forma diferenciaban unas civilizaciones de otras y fueron poco a poco descubriendo y lo que hablaba también con respecto a las guerras y todo esto era también la durabilidad, la rigidez de estos materiales, porque pues claro, mientras en la prehistoria tenían flautas de hueso, algunas pues de piedra, eran materiales, digámoslo, frágiles. Entonces, al descubrir todo esto, pues nada, pues le daban más, podían llevárselo prácticamente para cualquier lado y podían hacer pues uso en cualquier parte de ello. Además que eran, supongamos, hay unos, los cuernos que son, pues que ahora evolucionó a lo que digamos los instrumentos de metales, en esa época eran cuernos normales, eran de alguna forma aún se utilizaban, además de los ritos, también se utilizaban para llamados de guerra. Y pues claro, al descubrir que el bronce daba cierta resonancia, pues de alguna forma el sonido, la cantidad de sonido, como que daba ese ímpetu y como, además ese miedo, porque uno que le suene un cuerno de esos cerca y se le aparezcan 1000 hombres al frente, pues de alguna forma da un mensaje muy claro. Que de alguna manera estos instrumentos también al comienzo los usaban, tenían doble finalidad. Una, tú lo dices, una de pronto para advertir a su tropa, a decirles, miren, este sonido significa, yo qué sé, vamos a atacar o vamos a retroceder o lo que sea, pero también lo usaban para advertir al enemigo y para de alguna manera atemorizarlo. Todos este tipo de instrumentos los usaban también como un ritual para atemorizar a sus enemigos. Claro, y eso hay una teoría y todo, es la teoría del etos. Y bueno, hay muchos filósofos de la antigüedad que hablan del poder de la música sobre el humano y todo esto. Y pues bueno, pero hasta ahora solo hemos hablado del bronce. Del hierro, lo que pasó con el hierro fue que no daba esta calidad de sonido. A pesar de que el hierro es como, es el metal que más se encuentra en el planeta en realidad y por eso se desarrolló tanto en todo el mundo, no da estas características. Entonces, de alguna forma en la música no fue empleado como tan comúnmente como el bronce o el cobre, porque pues ahí comenzó como la búsqueda de ciertas sonoridades que identificaran a cierta cosa, a ciertas civilizaciones, lo que ya dije anteriormente. Bueno, para que sigamos avanzando entonces, ya tenemos claro como el aporte pues de toda la edad de los metales, que el aporte que hace pues a los instrumentos. Digamos que salimos de la edad de los metales ya con instrumentos hechos como instrumentos, ya no como aparatos de caza o de guerra o de agricultura, sino como instrumentos como tales. Y entonces es así como ya nos empezamos a meter un poquito ya en todo este cuento del creciente fértil. Entonces,
voy a hablarles unas cositas de una cultura o de un imperio y que luego les diré cuál es y ya luego ya Germán nos termina de complementar. Los primeros instrumentos de este imperio, y ya les voy a decir cuál es, pues como en casi todas las culturas, por no decir que en todas las culturas del mundo, fueron instrumentos de percusión, porque era lo que más tenían a mano. Entonces, recordemos de la sesión pasada que los instrumentos de percusión eran piedras, eran madera, y más adelante ya empezaron a usar otros materiales como los cueros, y empezaron a usar pues metales también para hacer otro tipo de instrumentos que producían otro tipo de sonoridades. En este imperio todo se transmitía de maestro a alumno, como se transmite hoy día, pero era todo verbal, es decir, no había nada escrito, no había nada documentado, simplemente era tradición oral pura y dura. Mucho de lo que se hacía en este imperio tenía una connotación muy fuerte con la religión, o sea, la religión era muy importante para ellos. Incluso utilizaban esto también como fines terapéuticos, o sea, esto que hacían ellos también lo hacían para relajar, lo hacían para curar, lo hacían para sanar. Y eso sí está documentado. Algunos papiros que se han encontrado de este imperio donde se documenta que la música la usaban para eso, para curar, para sanar, para relajar. En esa época, y cuando voy a mencionar estos dos señores, ya ustedes dirán, ya sabemos de qué imperio está hablando. Voy a hablar de Heródoto y de Platón, dos filósofos de esta cultura muy importantes, de toda esta cultura. Entonces ellos recomendaban que los jóvenes de la época escucharan y estudiaran música. Desde esa época, desde esa época ya la música viene siendo una parte muy importante de la formación integral del ser humano, y esta gente sabía de lo que hablaba. Es gente que ha pasado a la posteridad después de miles de años, o sea, saben exactamente de qué están hablando. Y aquí también se hace un descubrimiento muy importante, y es que se descubre, que ya luego hablaremos un poco más, lo que es la escala pentatónica. Entonces, para los que nos están oyendo, los que nos están viendo que no son músicos, una escala pentatónica es una sucesión de sonidos, pero de solamente 5 sonidos. Solamente hay 5 sonidos, con eso trabajaban ellos, con 5 sonidos. También llegaron incluso a avanzar un poco más hasta llegar a una escala heptatónica, que es una escala de 7 sonidos. La escala que nosotros manejamos aquí en Occidente y que manejamos hoy día es una escala diatónica que tiene 12 sonidos. La escala de la música que oímos en la radio, de la música que oímos, la música clásica, digamos de la música occidental, porque ahorita vamos a hablar de música oriental que tiene otras cosas diferentes, pero de la música que oímos en la radio, cualquiera ahorita pone YouTube o pone la radio y pone lo que quiera, desde Shakira hasta Beethoven, todo eso es música hecha con la escala diatónica. Pero estos señores pues no llegaron hasta allá, pero llegaron a la escala de 5 sonidos y la escala de 7 sonidos. Entonces, bueno, aquí yo dejo a Germán que nos profundice un poco más en este imperio, en el imperio en el que estamos en este momento. Muchas gracias, Leonardo, pero sí quisiera como parar un momentico y hablar acerca de esa famosa escala pentatónica, porque si bien yo llamaría más bien como utilizarla y más tarde documentarla a la escala pentatónica, porque hay un hecho curioso en torno a la escala pentatónica en toda la historia de la humanidad, y es que la escala pentatónica la vemos con algunas variaciones muy sutiles en todas y absolutamente todas las culturas humanas en el planeta. Es decir, se puede identificar la escala pentatónica en Oriente Lejano, en Australia, en África, en estas culturas que estamos analizando e inclusive en América. Y pues desde el punto de vista antropológico hay unas teorías pues que al parecer son bastante ya consolidadas en el sentido de el origen de la tendencia, si es que se puede llamar así, de establecer la escala musical en 5 tonos.
Germán, un paréntesis muy chiquito. La gente dirá, oiga, pero esa escala es viejísima y seguramente ya no se usa. No, es una escala que todavía se usa mucho. Se usa, o sea, hay mucha música escrita hoy día que usa esa escala. Hay mucha, el jazz es una digamos, de las corrientes musicales que más utiliza la escala pentatónica. Y grandes compositores hoy mucha música de la que escuchamos en la radio todavía está hecha sobre la escala pentatónica, o sea que es un invento muy antiguo, pero que es muy, muy latente, muy vigente hoy día. Exacto, y justamente eso refuerza el hecho de que es bien inherente al ser humano, la escala pentatónica. De hecho, pues Pitágoras basó su teoría de las esferas, ¿sí? En la escala pentatónica, en la escala de 5 sonidos, ¿sí? Y más tarde, pues Platón lo documentó en sus escritos, ¿sí? Y también habla de la escala pentatónica, pues Platón, eh, pues más adelante vamos a hablar un poco más en profundidad sobre Grecia y la música en Grecia, y ahí vamos a hablar de Pitágoras y de este filósofo Platón. Pero estábamos hablando de el origen, digamos, antropológico de esta tendencia y tendencia como de utilizar el número 5. Yo no sé si de pronto hemos caído en cuenta, pero las matemáticas, si recuerdan, en la secundaria nosotros nos enseñaron los logaritmos en base 2, en base 5, en base 7, en base 10, ¿cierto? No, yo ya Y no me acuerdo de eso, Germán. resulta, Qué pena con usted, pero yo ya no me acuerdo. resulta que la aritmética nuestra está basada, es aritmética en base 10. Les pregunto, ¿saben por qué la aritmética está basada en base 10 y no en base 7 o en base 8? Pues como el público no nos va a responder, pues yo me voy a atrever a decir cualquier barrabasada. Yo creería que porque en la época lo que tenían a mano para contar eran los dedos de la mano. Entonces, pues, Absolutamente, es así. Nosotros tenemos 10 dedos. ¿Sí? Y a partir de eso se creó todo el sistema aritmético que conocemos hoy en día. Y resulta que nosotros en la mano tenemos 5 dedos, pero además tenemos una escala pentatónica que es de 5 sonidos, ¿no es cierto? De hecho, los chinos le dieron un nombre específico a cada una de las 5 notas que ellos conocían. Bueno, y de hecho hay un instrumento, hablando un poco de todo un poco, que se hizo muy, muy popular, y de hecho como los primeros hallazgos que se han hecho de ese instrumento, o más bien los hallazgos más antiguos, han sido de cinco sonidos, que es el sistro, que es un instrumento muy popular, o fue un instrumento muy popular en Egipto, y de hecho se difuminó por todos lados, se expandió por todos lados. Y curiosamente, como dice usted, don Germán, inició con 5 sonidos. O sea, es de alguna forma en todo lo que vamos a hablar, en todas las civilizaciones siempre va a estar metido ese número, y siempre todo de alguna forma partió desde esos 5 sonidos o desde ese número 5. Sí, ahí están viendo una impresión en una tumba de una sacerdotisa tocando el sistro. Por supuesto, ya estamos hablando de la civilización egipcia. Pues en Egipto hay que decir que la civilización se deriva mayormente de las civilizaciones en Mesopotamia. Y curiosamente, pues hay una relación, digamos, yo diría que circular entre la civilización egipcia y más tarde lo que fue la gran civilización griega, que recibió una influencia directa y dramática de lo que fue la civilización egipcia. La civilización egipcia tiene una particularidad. Fue establecida en la margen izquierda del río Nilo, en África, en el norte de África Oriental. Contrario a lo convulsionado que fue la conformación de las civilizaciones de Sumeria, de Mesopotamia, Caldea, Babilonia,
por las guerras y por los cruces de información y de intereses, porque además ese es un cruce de caminos entre algunas civilizaciones menos avanzadas que estaban en Europa y en Turquía, en Anatolia específicamente, y las civilizaciones de Oriente. Al contrario de eso, Egipto fue una civilización que se fue creando muy despacio con el tiempo. Y eso dio lugar también a que el desarrollo cultural fuera más lento, pero más sólido. Y en esa medida nosotros podemos encontrar instrumentos más tarde después de la conformación, pero una vez se conforma, digamos, el Alto Imperio egipcio, ya hay un florecimiento deslumbrante de todas las artes conocidas por entonces. Y por supuesto, de la música, cosa que no suele ocurrir con otras civilizaciones que vamos a ver más adelante. Aquí en Egipto se encuentran primero, como decía Leonardo, instrumentos de percusión, después se encuentran aulos, se encuentran instrumentos, mira aquí hay un aulos, ¿sí? Se encuentran instrumentos como los crótalos, ¿sí? Los que están viendo ahí en este momento, y los címbalos, que si bien estamos aquí, esta es una imagen de un desfile de la civilización asiria, es absolutamente análogo en la civilización egipcia. Las cortes de los grandes faraones tenían música y contrario a la influencia de la religión en la música en los pueblos mesopotámicos, aquí en Egipto, a la par del quehacer religioso, también se fue desarrollando una cultura musical propiamente dicha, independiente de la religión, más asociada a las cortes y asociada a los diferentes grupos sociales. Y ese ejemplo de eso, esto es un rodillo que se encontró de la corte de la reina Hatshepsut, alrededor del 3500. Aquí creo que está equivocado porque hace 3500 años, es decir, 1500 antes de Cristo, ¿no? Que ya estamos hablando del Alto Imperio Egipcio, ¿sí? Y ahí ustedes están viendo diversos instrumentos, entre los cuales se ve un aulos, se ve un arpa y se ve también una especie de instrumento cordófono con mástil, que vamos a ver aquí más en detalle. Este cordófono, especie de guitarra, perteneció al músico y cantante Ahmose de la corte de la reina Hatshepsut. Fue hallado en la tumba del Valle de los Reyes y curiosamente tiene 3 cuerdas y un plectro atado a una cuerda que pende del diapasón. Es claramente el antecesor más antiguo que se ha conocido de la guitarra. ¿Sí? Esto pues como nota al margen. Y da cuenta también pues del desarrollo tanto cultural como tecnológico que sufrió la música en el Antiguo Egipto. No sé si, compañeros, ustedes tienen alguna acotación. Pues bueno, algo que se ve, diría yo, que ayudó también al desarrollo de la música en Egipto fue que, digamos, no se demoraron tanto en ver, digamos, la música como algo tan religioso y como tan sagrado, porque ya pues desde muchos años antes, desde el Imperio Antiguo, dicen que lo utilizaban para bailes paganos y todo eso. Digamos que se daban la oportunidad de romper las reglas para experimentar. Y de hecho, siguieron muchos años después, siguieron una ley de los armónicos que está por ahí, de alguien muy conocido, que hasta creo que hay un dicho que Ptolomeo, ¿dónde estás que no te veo? Una cosa así, o bueno, o Prometeo, lo he escuchado como por 3 personajes importantes de la historia, que dice que Ptolomeo decía, los relacionaba con cuerpos celestes, y todo esto, pienso, pues esto es algo que yo pienso y que leí alguna vez, es que como ese desapego al rito como tan cuadriculado de que los instrumentos se tienen que utilizar así y que la ceremonia tiene que ser así, permitió que uno,
experimentaran, y dos, que nuevos instrumentos influyeran en el desarrollo de la música misma, de todo esto, de toda esta civilización. Además, pues como dato curioso, fueron los que primero, bueno, es el primer dato que hay de dos compositoras mujeres, para quienes nos estén escuchando por ahí. O sea, desde esta época todavía, pues ya habían mujeres. Se cree que pues compositoras, porque pues había una diosa muy importante que hacía que digamos que tenía un papel muy importante en los ritos, que era Isis. Digamos que en otras mitologías habían diosas igual, pero digamos que ella tenía una principal importancia, porque ahí sí se le veía, además de una diosa que estaba ligada con la muerte. Tenemos que tener en cuenta que los egipcios, para los egipcios la muerte era muy importante, y en realidad no era lo que es para nosotros, sino que era, digamos, un paso a una región que tiene un significado muy elevado. Se le consideraba como la madre del primer faraón, o de los faraones. Entonces, digamos que las mujeres en esta civilización no eran como subestimadas. Estas dos primeras compositoras fueron Itis y Baquita. Eso es pues algo raro, porque lo que vamos a ver en la historia, digamos que hay un machismo constante que pues, no se documenta tanto. No es que no se hayan hecho, no es que no hayan compositoras, sí, desde siempre han habido, pero digamos que por este machismo no se han documentado. Pero aquí sí se ve claramente que habían mujeres importantes haciendo cosas con el arte desde esta época. Bueno, y tengan la seguridad, Juan Sebastián, que pues nosotros vamos aquí a documentar en lo posible la participación de la mujer en el desarrollo del arte musical, ¿cierto? Claro, y en esa claro. medida, pues será importante ir mencionando, ya como tú lo empezaste a hacer, pues de los personajes femeninos en cada una de las culturas y de los estadios de la historia de la música. Por ejemplo, podemos hablar perfectamente, ya pasando a otra civilización, a la civilización hebrea, que voy a referirme en un par de minutos, pues que tiene un emparentamiento directo también con los sumerios, ¿no? Pero que debido a su cultura, ¿sí? Y a su devenir totalmente teocéntrico, es decir, centrado en la figura de un ser superior que es Dios, en el caso de ellos es Jehová o Yahvé. ¿Sí? Ellos, de ellos no hay, como en el caso de Babilonia, grabados en piedra, ¿sí? O como en el caso de Egipto, pinturas. Ellos son por definición iconoclastas, ¿sí? Y lo que hay es simplemente escritos, ¿cierto? Y lo que se conoce en cuanto a las escrituras y lo que arqueológicamente se ha logrado muy escasamente, pues, esto documentar. Y como mujeres compositoras podríamos hablar, por ejemplo, en el libro del Éxodo de Miriam, que fue la mujer que hizo el primer canto después del paso que documentan las escrituras del Mar Rojo, de Egipto al desierto del Negev por parte del pueblo que sería Egipto, el pueblo israelita. De esto también se habla, si bien a pesar de que David y Salomón, que son dos reyes icónicos de la cultura hebrea, que vivieron más o menos en el siglo X, entre el siglo X y el noveno antes de Cristo, pero que la documentación viene a ser apenas del siglo VI, es decir, 350 años más tarde. Sí, sí se habla en los libros de los Salmos de unos grupos instrumentales bastante definidos, que ya tienen mucha influencia de Sumeria y de Egipto. Es decir, porque también hay címbalos, hay arpas, hay salterios y hay tambores. Entonces, pues también hay un emparentamiento pues ahí con Importante. la civilización sumeria. Sí, y pues hay algo que usted hablaba muy importante, que es de la iconografía y todo esto. Ahí, pues que Egipto la tenía como muy clara, y gracias a esto hemos podido conocer muchas cosas de esta civilización. También hay otra gran civilización que, digamos, se ha caracterizado por la tradición oral, que es todo lo que es la India. Maestro Leonardo, usted que conoce del tema, cuéntenos un poco. Como estaba yo de feliz aquí escuchándolos, hombre.
Ah, bueno, a ver, la India. Eh, Como siempre nos toca ir como muy rápido porque, por ejemplo, Germán acaba de resumir en 2 minutos más o menos unos 10.000 años. Yo voy a intentar hacer lo mismo. A ver, ¿de qué podemos hablar como de la música en la India? Hay una característica muy importante y es que la música es esencialmente melódica, es decir, es una línea melódica, es un canto, un solo sonido que, que se va moviendo, pero no hay más, es todo lo que hay, es todo lo que hay, o sea, no se considera la música india como una música armónica, como se considera pues la música occidental. Ustedes siempre escuchan, hablemos de Shakira, siempre escuchan que Shakira canta la melodía, ¿sí? Y todo lo que demás que suena es lo que llamaremos armonía o acompañamiento. Para los hindúes solamente era Shakira la que hacía todo. Entonces, eso daba paso también a la improvisación, porque además teníamos otro problema, o seguimos teniendo un problema, y es que es música ágrafa, es decir, que no se escribe, no se escribía. Ahorita ya están como haciendo algunas grafías y la están como documentando, pero pues para en la época obviamente no. Es música, obviamente, por esa misma razón, pues que también se transmite por la vía oral, o sea, se transmite del estudiante del profesor al alumno. Ellos empiezan a experimentar, entonces empiezan a, a, a jugar con los sonidos y encuentran una cosa muy interesante, y es que nosotros digamos, entre una nota y otra, para los que son músicos no habrá ninguna dificultad en entender esto, pero para los que no, yo se las voy a tratar de explicar. Yo creo que casi todos los que estamos ahora escuchando sabemos que las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Resulta que entre do y re hay un tono, hay un solo tono, pero entre do y re hay un semitono, o sea, lo que llamaríamos o el do sostenido o el re bemol. Es decir, que entre do y re uno puede escuchar tres sonidos: el do sostenido y el re, tres sonidos. Y no hay más, y nosotros no tenemos más. Pero resulta que estos señores empezaron a hacer como una especie de bending, una especie de glissando, una especie de deslizamiento de los dedos, y entonces empezaron a encontrar que entre el do y el do sostenido, o el do y el re, no solamente hay un sonido, podían encontrar muchísimos más. Entonces empezamos a hablar de lo que Creo, llamaríamos microtonos, señor. creo que yo, pues aprovechando que tengo acá a la mano una herramienta, creo que más o menos puedo graficar lo que Maravilloso. acaba de explicar el maestro. Para nosotros existen, digamos que lo que dijo el maestro, entre do y re, tres tonos. ¿Cierto? Ahí tenemos los tres tonos, pero resulta que ellos logran captar, su oído está tan adecuado porque son miles y miles de años de adiestramiento que captan esto. Entonces pueden haber 5 perfectamente ahí metidos en eso. Eso para nosotros es muy complejo, porque como ya lo decía el maestro, ellos desarrollaron la música así y nosotros la desarrollamos así, en bloque. Entonces es algo, y además que ellos tienen una tradición de grabarse todo esto también con las manos. Entonces son grave y grave canciones así con las manos, porque pues ¿quién se graba todo eso? Dicen que son más de 1000. Entonces, pues, ¿quién se graba todo eso así de la noche a la mañana? Entonces, lo fueron desarrollando y se fueron acordando. Es algo en realidad muy, muy complejo para uno que entiende el mundo musical muy, con un esquema muy, ¿cómo decirlo? Como de ladrillo y ladrillo, pues, de muy estructural. Sí, claro. Uh-huh. Es que además pues o sea, el nivel de detalle y de desarrollo que lograron los indios, pues así creo que es el gentilicio de la persona que vive en la India. Indio creo que es la religión. Pues o sea, ha llegado a tal que se ha establecido que ese es el límite, digamos, que puede percibir el oído humano en cuanto a altura de sonido, en cuanto a diferencia de altura de sonido. Es decir, más allá de la cultura india, de la cultura musical india, no ha habido, digamos, un detalle más fino que el de ellos en cuanto a la diferenciación de la altura de sonidos, como lo acabamos de ver en la herramienta que utilizó Juan Sebastián. Claro, y lo que hablaríamos
lo que nosotros entendemos en la música como oído absoluto, o es algo que es muy famoso para los músicos que nos están escuchando, el oído absoluto es como identificar las notas, las 12 notas que nosotros tenemos, linealmente o simultáneamente. Resulta que estos señores sí tienen un oído absoluto de verdad, o sea, alcanzan a escuchar estos microtonos y a darles, pues para ellos, yo creo que pues la asociación también juega un papel importante acá, les alcanzan a dar un significado, digamos, ¿cómo se diría? Como espiritual y de impresión, digámoslo. Ellos lo captan es así y pues bueno, pues es un pensamiento personal. Para mí eso sí, es oído absoluto, porque encontrar 5 sonidos en medio tono es increíble. Pero nunca fue así. No siempre fue así. Nunca fue así. No siempre fue así. Ellos, a ver, ¿cómo empieza toda esta historia de la música en India? Ellos primero empezaron recitando. ¿Qué recitaban? Pues los mantras, que son como los textos sagrados de ellos. Los recitaban. Era como muy monódico todo, era un solo sonido. Y luego empiezan a hacer como a hacer descubrimientos y entonces llegan a lo que llegan a descubrir uno y otro sonido más. Es decir, que llegan a hacer estos cantos, porque ya podemos hablar de canto, porque cuando uno ya empieza a modular la voz en diferentes alturas, eso es lo que se llama cantar. Entonces ya encuentran la escala, ya que estamos tan duchos en lo de las escalas, pues entonces encuentran la escala tritónica, que la escala tritónica, si la de penta es de 5 y la de hepta es de 7, pues la de tritónica es de 3. Entonces ellos encuentran digamos, la escala tritónica y empiezan a evolucionar y empiezan a adicionar además otros instrumentos y empiezan a adicionar instrumentos de percusión, bueno, y la cosa empieza a evolucionar poco a poco. Otra cosa que ellos también, para lo que ellos también utilizaban la música, era para los Vedas, que es como la filosofía de vida de ellos, pues son las escrituras más antiguas que tienen que se conocen de India, y pues son versos escritos en sánscrito. Entonces, estos Vedas también son tienen como, lo hacían con acompañamiento musical, por decirlo así. O sea, es como, lo hacíamos como cuando uno lo invitan a la misa del obispo, no sé qué, que va a ser una misa cantada. Y entonces uno entra y el padre todo lo canta, todas las oraciones, todas las lecturas, todo es cantado, es muy bonito. No a todos los padres les suena bien, pero es muy bonito. Ellos pues más o menos eso, o sea, eso no se lo inventaron nuestros sacerdotes de hoy, eso viene, imagínense, desde hace, no sé, 5 o 6 mil años atrás. También empezaron un poco a experimentar con la armonía, que ya lo hemos dicho en otras sesiones, pero para que lo entiendan las personas que no lo han escuchado, la armonía es una serie de sonidos que se tocan al mismo tiempo, con diferentes alturas y producen un sonido agradable. Entonces, ellos también empezaron a experimentar con eso, pero de todas maneras, la línea melódica que les hablaba al comienzo, eso se mantiene y se mantiene también la parte de la improvisación. También utilizaban la música para, digamos, la naturaleza, para alabar o para llamar a la naturaleza. Entonces ellos tenían los famosos ragas, que entonces ellos tenían ragas para llamar la lluvia, para llamar el sol, ragas para el invierno, ragas para el verano. Tenían incluso ragas para los diferentes momentos del día. Entonces ellos decían que si se tocaba el raga adecuado, en el momento adecuado, ellos podían conectar su espíritu con la naturaleza y con el momento del día, porque tenían raga para la mañana, para el mediodía, para la tarde, para el anochecer y para la noche. O sea, son cosas distintas. Anochecer y la noche. Anochecer es como el paso entre las 5:30 y las 7 de la noche, y la noche pues es todo lo que sigue, que son como un montón de horas a oscuras. Y ya como para cerrar un poco ya lo de India, repito, o sea, hablar de toda esta cultura, necesitaríamos tal vez hacer un doctorado, porque esto es una cosa inmensa, pero infortunadamente no tenemos tanto tiempo. Pero hay una cosa que me gustaría a mí contarles a todos, y es la influencia y la importancia de la música india hoy día, y lo que ha pasado, y cómo esa cultura que para nosotros es tan compleja,
y sobre todo de entender y de escuchar y pues obviamente de tocar un músico occidental formado en un conservatorio de música occidental, pues acercarse a esta música tiene que ser una locura. Yo jamás lo he intentado, pero tiene que ser muy difícil, porque por todo lo que hablábamos ahorita, porque nosotros manejamos entre dos notas, entre este sonido y este sonido, solamente hay dos notas, pero ellos entre este y este sonido metían 5 más. Entonces imagínense lo complicado que puede resultar este tipo de música. Entonces, aún así, esa música tuvo una gran trascendencia por allá en los años 40 y hasta nuestros días, una cosa que ha trascendido hasta ahora, con un personaje muy importante que seguramente muchos de ustedes habrán oído mentar, que es Ravi Shankar. Ravi Shankar fue yo creo que aquí me voy a equivocar, Germán me corregirá, sitarista, ¿cómo se diría? Él interpretaba el sitar, entonces él era sitarista, ¿no? Sí, Ok, así es. que era un instrumento pues gigantesco con un montón de cuerdas y un montón de lo que tienen las guitarras, las clavijas, pero esto multiplíquenlo por yo no sé cuánto, o sea, es un instrumento. Qué bonito sería de pronto, Germán, si hay una imagen por ahí de un sitar que les podamos mostrar a la gente. Qué pena, no lo teníamos preparado, pero para que más o menos entiendan la complejidad de interpretar un instrumento de estos. Pero entonces Ravi Shankar como que sale de la India, trasciende de la India y empieza a hacer conocer no solamente el sitar, sino también la música que él interpretaba. Y entonces eso tuvo tanta importancia que, por ejemplo, compositores famosos como, por ejemplo, se me va el nombre, el compositor de Turangalila, Oliver Messiaen, Olivier Messiaen. por ejemplo, utiliza estos sonidos, utiliza estas escalas y utiliza en su ópera Turangalila. Llegó a ser tan importante Ravi Shankar que hasta Sebastián Menuhin, ¿cómo es que se pronuncia el nombre? ¿Cómo? Yehudi Menuhin. No he podido yo con el nombre de Menuhin. Bueno, pero además de que le atraía esta música, él era un yogi bien fuerte, o sea, ahí está el sitar. Sí, Menuhin era bastante espiritual y buscaba mucha espiritualidad en todo lo que hacía. Era un tipo muy particular. Y entonces, este instrumento se hace tan importante que incluso los Beatles lo utilizan en algunas de sus obras, en algunas de sus canciones, utilizan el sitar y utilizan esta sonoridad en algunas de sus canciones. Entonces, como sí, para que entendamos un poco la importancia de la música india en todo pues en nuestro contexto y cómo de ser una música pues tan de ellos y tan complicada, se logra mezclar con la música nuestra, la música occidental, y pues se lograron cosas muy interesantes y muy bonitas. Claro, igual que también en el momento que Ravi Shankar y Yehudi Menuhin, que fue un gran violinista del siglo XX, él tuvo el título de Lord Menuhin, y entonces de alguna forma era como el simbolismo de unir las dos, como Occidente con Oriente, y de alguna forma hacer como una simbiosis y como sí, la unión de que el arte es para todos, de todos y del mundo, y que no tiene una división, además de todas sus complicaciones y todas sus especificidades. Bueno, sí, Sebastián. Si me permite hacer un paréntesis ahí. Bueno, un paréntesis, claro, no, continuar con la influencia que ya ha tenido la música india en la música occidental, y específicamente Ravi Shankar, ¿no? Bueno, de los Beatles recuerdo 2 canciones, pero yo sé que hay más. Una es Bosque Noruego, Norwegian Wood, y la otra es The Inner Light, la luz interior. La segunda hace parte de la época de los Beatles, en que fueron influenciados por el yogi Maharishi Mahesh Yogi, ¿sí? Que también fue el que los introdujo y les presentó a Ravi Shankar, ¿no? Y hay que acotar que una artista muy conocida ahora, que es Nora Jones, es hija de Ravi Shankar. De Ravi Shankar, ajá. Eso es. Bueno, el reloj es implacable.
ya tenemos muy poquito tiempo y aún queremos contarles muchas cosas. Entonces, pues, a ver, Sebastián, en China, háblanos un poquito de China, de la música en China, Bueno, claro. ¿qué significaba la música para los chinos? Bueno, digamos que la música en China tuvo cierta importancia a partir de un señor que se hizo muy popular en el mundo gracias a la reina de Panamá, de Confucio. Pero, pero vamos a retomarnos, les voy a decir por qué. Porque lo que hizo él fue de alguna forma recopilar los escritos antiguos más valiosos que tenía, digamos, toda la historia china y aplicarlos porque China estaba sufriendo bajo la dinastía, no sé si se pronuncia bien, Sung, no sé si les vuelvo y les digo, si hay alguien que sepa mandarín por ahí. Hemos oído hablar mucho de China por estos días, pero ya tanto como ya saber pronunciar mandarín creo que no nos da. Sí, pero uno no sabe, siempre hay estudiantes de mandarín por ahí. Entonces el imperio se estaba dividiendo y Confucio, una de las cosas dentro de su filosofía y todo era que un rey tenía que amar a su pueblo, primero que todo, segundo, ser un ejemplo para su pueblo y digamos que veníamos de otra dinastía, la dinastía, es que pronunciarlos es durísimo. Esta es Su y la otra era como Shang, una cosa así, pero puedo estarlos pronunciando mal, me disculpan. Eran más bien tiranitos, eran maldadosos. Entonces Confucio dijo, no, venga, espere, vamos a educar a estos reyes para que pues hagan las cosas bien. Pero de, ahí entonces, la frase de Confucio que dice, que reza que quien comprende la música puede gobernar. Claro, y además que él ve la música como un ente que eleva, además del espíritu, la razón. Entonces, pues para él era totalmente pues, necesaria para la educación. Pero la música en China no comienza ahí. Resulta que miles de años atrás, por allá algunos dicen 2500, 2700, 3000, bueno, eso es algo que no se sabe. Dice la leyenda que un emperador, Wang Di, mandó a un filósofo, todo lo que digo puedo estarlo pronunciando mal, entonces me disculpan, mandó a un filósofo que se llamó Ling Lung y le dijo, a ver, hermano, vaya y me busca el tono. Entonces él le dijo, pero ¿cómo así que el tono? Y me dijo, no, usted se encarga del tono. Y ahí la leyenda dice, pues algunos lados dice que él se fue y en un riachuelo escuchó como el viento del río hacía sonar un bambú. Para los que no sepan qué es un bambú, es una guadua delgadita. Ellos allá tienen muchas especies de bambús. Y entonces él escuchó esto y lo asimiló o se le pareció mucho a los sonidos de un pájaro. Y pues en la cultura china la naturaleza hace un papel muy importante. Y entonces él cortó este palito. Y entonces dice la leyenda que lo cortó más o menos a 30 centímetros y entonces lo sopló y entonces le dio una nota. Los historiadores dicen que es fa sostenido, otros dicen que es do, pero bueno, tenemos que entender que ellos no veían la música como la vemos nosotros. El caso sí es que cuando se encontró ese tono, él comenzó a sacar también, como lo que hablamos hace como media hora, quintas. Él comenzó a cortar el palo por tercios y entonces esto le fue buscando, botando quintas arriba, quintas superiores, y más o menos esto sonoramente lo que le fue botando el palito fue esto. Digamos que la nota que partió fue esta. La cortó y le salió esta. La cortó otra vez y le salió esta. Le salió esta después y después esta. Pero digamos que son notas, ustedes dirán, no, pero eso es muy, para hacer música con eso, pues es muy difícil, porque imagínense uno, no da como una armonía melódica. Armonía me refiero no a armonía musical, sino como que es armónico para nuestros oídos, armonioso para nuestros oídos. Entonces lo que hicieron fue descubrir que todos estos sonidos, si digamos que los multiplicaban por 2, daba lo que teníamos, lo que ya hablamos, una escala pentatónica. ¿Cierto? Entonces, de ahí nacieron pues salió esta primera escala. Y entonces la música se comenzó a desarrollar con esto. Lo que hizo Confucio fue rescatar esto y además, bajo este tiempo más o menos, lo que hicieron fue desarrollar esta escala pentatónica o los modos de la escala pentatónica y comenzaron a hacer música con esto
porque digamos que una escala pentatónica, como ya lo dijo don Germán, pues tiene que ver mucho con nosotros y además digamos que es una escala muy cercana para el canto, o sea, uno cantar una quinta, o sea, de esta nota a esta nota es algo muy cercano y muy cómodo. Y pues no sé si alguna vez han visto una película china, el mandarín es muy cantado, tiene muchas declinaciones y muchas cosas, entonces esto de alguna forma era para ellos fácil. Y además ellos tenían en su música una particularidad que era lo que ya habló el maestro Leonardo, que eran los llamados glisandos. Para los que no son músicos y pues no saben qué es un glissando simplemente es deslizar el dedo por la cuerda. Ellos tenían muchos instrumentos de cuerda y sobre todo de cuerda frotada, muy parecidos al violín, de hecho, que ahorita les hablaré un poco de eso, y entonces deslizar el dedo para producir más o menos algo así. Entonces, ese viaje entre una nota y otra, nosotros le llamamos glissando y es muy particular en esta música. Pues más o menos la música suena como así. Más o menos, pues, o sea, haciendo una imitación muy, muy básica de la cosa, muy, en realidad, más bien errónea de la cosa, pero más o menos esto era lo que hacía. ¿Por qué? Porque ellos desarrollaron unos instrumentos que ya les voy a decir, porque es que la verdad pronunciarlos son terriblemente difícil. Uno fue muy importante, que fue el guqin, que fue, hagan de cuenta, seguramente es muy común ver estas guitarras en el siglo XX, fue muy común ver las guitarras que se colocaban así, la gente las tocaba con las dos manos y pues no eran de esas que las conocemos acá, sino que, don Germán, si usted me puede ayudar, ¿cómo es el nombre técnico de esa guitarra, que de hecho se utilizó mucho en el rock y todo, las que se utilizaban así pues puestas sobre una superficie y las tocaban ahí pues con las dos manos, no de esta forma, sino de esta forma? Gracias, sí, es una especie de cítara, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar un instrumento análogo, pero es japonés, ¿cierto? Pero que tiene esa misma, Claro, esa misma técnica. y entonces los primeros guqin no tenían lo que ustedes pueden ver en una guitarra, los trastes. Entonces ellos viajaban por todo el diapasón es esto que ven acá. Ellos viajaban por el diapasón todo el tiempo, imitando de alguna forma su cantar. Y además que en China, particularmente en China, se desarrolló mucho la ópera y diferentes tipos de ópera. Entonces, digamos que fue una cultura en donde el canto jugó como un papel muy importante y en sus orquestas, digamos que se desarrollaron también para la ópera y tenían obviamente que imitar ciertas sonoridades que pues, se producían en la voz. No sé si alguna vez han visto, seguramente ahorita que estamos en el auge del K-pop y de toda esta cultura oriental y que muestran tantas series chinas, coreanas, japonesas, un instrumento parecido al violín que se coloca aquí en la rodilla, que es chiquitico y tiene como una forma de un coquito acá y un palito acá. Ese era el erú, que era el violín, como el violín que ellos utilizaban, y también lo glisaban todo el tiempo. Pues tienen cierta destreza porque en realidad tocan en el aire todo el tiempo, porque no pisan el diapasón. Todo el tiempo van tocando en el aire y es glisando tras glisando, pero suena, pues a mí me parece que ese instrumento suena muy bien, suena magnífico. Y básicamente este fue como el desarrollo de la antigüedad china, porque después de que se desarrolla la ruta de la seda y todo esto, ya comienzan a incorporar otros instrumentos y pues ya digamos que ¿cómo se dice? Se contamina la cultura pura, pero digamos que como lo que se conoce como música tradicional, folclórica, autóctona china, tiene como base las premisas de Confucio y los instrumentos que se originaron como por esta época. Bueno, Germán, Sí. y por los lados de Japón, ¿cómo está la cosa? No, pero yo quiero finalizar lo que estaba hablando Juan Sebastián en torno a la música china con un escrito muy lindo que me topé. Dice así: es un fragmento del Li Ji, libro de costumbres de los Dai, que data del siglo IV a.C. Dice: los sonidos nacen del corazón del hombre.
La música establece dependencia en las relaciones sociales. Los animales conocen el sonido, pero no el tono. La masa distingue el tono, pero ignora la música. Solo el no le comprende el sentido de la música. Hay que investigar el sonido para entender el tono, estudiar el tono para entender la música, valorar la música para aprender nuestros deberes. Así se llegará a completar el camino hacia el orden. Qué bonito. Con respecto a la música, la música de Japón, pues tendríamos que decir pues que hay muchas crónicas antiguas, ¿cierto?, de la vida musical japonesa, pero sin duda tuvo muchas influencias. También hubo acá una relación circular entre China y Japón, y fue a través de la península de Corea. Y ahí hubo un intercambio tanto de estilos musicales como de instrumentos. Sin embargo, la música de Japón sí se puede perfectamente diferenciar, y hay unos géneros que son muy establecidos. Uno de ellos, de pronto, que es el que, digamos, que se consolidó más, fue el llamado Gagaku, que fue la música de la corte de los japoneses, ¿sí? Hay otra forma musical que es eminentemente teatral, y que se relaciona también, que es una especie de ópera, pero no se puede hablar como en el mismo estilo de la ópera china, sino más bien como en una relación entre teatro, literatura, pintura, arquitectura y música, por supuesto, que es el kabuki. El kabuki, el kabuki es decir, se hace mediante compañías, y las compañías son tanto de cantantes como de danzantes, ejecutantes y narradores. Lo curioso del kabuki es que cada uno de estos participantes está entrenado en hacer cualquiera de las cuatro cosas. Es decir, ellos un día son instrumentistas, al otro día son cantantes, al otro día narran, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ese quehacer musical que es el kabuki, hay otro muy específicamente que es caballeresco, y que está relacionado con la cultura de los famosos samuráis, que es el no. Así se llama, no, ¿cierto? ¿Sí? ¿Usted qué música está haciendo? No. No, pero cuénteme, no, es el no. Pues, ¿Le gusta tocar su instrumento? Sí, No. no, sí. Entonces, el no está asociado con esto, y también con el quehacer de las geishas. Y ustedes saben que las geishas, que si bien a nosotros nos llegó la información en principio de que las geishas eran unas prostitutas, ¿sí? Es lo que se podría conocer como una dama de compañía, pero que además tiene una cultura muy elevada, digámoslo así, porque conoce de literatura, conoce de las culturas de otros países, y además sabe recitar, sabe escribir y sabe tocar instrumentos, ¿cierto? Y uno de los instrumentos representativos de Japón es justamente el koto japonés, ¿sí? El koto es, así como lo decía Juan Sebastián en el instrumento chino, es una cítara que se toca sea con plectro o sea con uña, ¿sí? Pero Japón, lo curioso es que todavía hoy se escucha mucho de la cultura del no, y el kabuki todavía persiste en la cultura japonesa. De tal manera que Japón también tiene una cultura muy desarrollada. Yo de ahí quisiera, si ustedes me permiten, empatar con la música que se desarrolló en el sudeste asiático, ¿sí? Porque hemos hablado de China, hemos hablado de Japón, hemos hablado de la India, pero en medio de los tres países está la península del sudeste, la península indostánica, ¿cierto? Y la Macaronesia, ¿cierto? Que es donde está Indochina y donde está Indonesia, ¿sí? Ahí hay dos islas grandes, muy importantes en el desarrollo de la historia musical, que son Java y Bali, o Bali, ¿sí?
y allá se desarrolló lo que se conoce hoy como la Orquesta Gamelán. La Orquesta Gamelán no es más que una conjunción de instrumentos procedentes de todas estas regiones que hemos hablado, tanto de la India como de China como de Japón. Y está compuesta por instrumentos cordófonos, instrumentos aerófonos, idiófonos también, ¿sí? Como decir, desde flautas, crótalos, marimbas, y también cantantes, ¿sí? Hay dos, digamos, llamémoslo tendencias de la orquesta gamelán, ¿sí? Uno de ellas es el slendro, ¿sí? Que tiene una escala pentatónica, pero que curiosamente utiliza semitonos, ¿sí? Y el otro está el peloj que es más asociado a Bali que a Java, y que tiene que ha procurado pues como una igualdad entre la altura de sonidos de la escala pentatónica. Es deslumbrante, sencillamente deslumbrante escuchar a la orquesta gamelán. Y de la misma manera también la pompa, comparable a lo que uno puede percibir de la orquesta sinfónica, pero inclusive con mucha más riqueza de detalles y de ceremonia. Y cuando hablamos de ceremonia, no solo hablamos de lo religioso, sino de la celebración de las fiestas patrias, de aconteceres como matrimonios, como nacimientos, etcétera, etcétera. Ustedes ahí están viendo en la diapositiva una orquesta gamelán compuesta por mujeres, pero vale la pena hacer ver que pues también la ejecutan hombres. Y este es más o menos una colección de instrumentos de la orquesta gamelán. Es una cosa variadísima, muy rica. Nosotros por razones de orden jurídico no podemos reproducir, pero entonces ustedes pueden ver en YouTube y explorar Orquesta Gamelán y se van a sorprender de ese sonido tan particular, pero tan hermoso que tienen estas orquestas. Maestro, yo me preguntaba, después de hablar de esto, hablamos de toda Eurasia, inclusive hablamos pues de esta Polinesia, pero no hemos hablado de América. A ver, hay una pregunta que nos ponen en el chat y es una pregunta que me parece muy interesante y es, alguien pregunta que si todo esto que hemos hablado y todos estos instrumentos que hemos descrito y todas estas formas de hacer música, pues que si, pregunta que entonces si eso no ha influido realmente en nuestra música occidental. Y de alguna manera tiene mucha razón, pues porque si bien son instrumentos que nos han llegado, como por ejemplo el sitar, y instrumentos que de alguna manera se han incorporado en algunas de las cosas que hacemos, muchos de esos instrumentos en este momento, en la actualidad, no se usan para la música occidental, para la música que nosotros hacemos en Occidente, en Europa y en toda América. Esos instrumentos realmente no los usamos, no los estudiamos, sabemos que existen, suena maravilloso, pero no los usamos ni dentro de nuestra academia ni dentro de la música que se compone hoy día. Pero hay otros instrumentos que sí, por supuesto los instrumentos de percusión son afines a todas las culturas y afines a todos los estilos musicales. Entonces esos instrumentos de alguna manera sí se usan. Ahorita nos mostraba Germán la orquesta gamelán y hay algunos instrumentos ahí muy parecidos a las marimbas y a los xilófonos y a los sistros y a los glockenspiel que utilizamos hoy día. Digamos que esos fueron como los antecesores de estos instrumentos que seguimos utilizando, que se utilizan hoy día. O sea que digamos que unas cosas sí y otras cosas no han pasado a nosotros. Entonces, muy rápidamente, pues voy a hablar un poquito de la América precolombina. Entonces, voy a dar así como unos datos muy rápidamente. La música precolombina es no es la música precolombiana, no, precolombina. No es música, no estamos hablando de Colombia, sino de toda América. Entonces es como toda la cultura. Anterior a Colón. Exactamente. Es todo lo que había en este continente americano antes de la llegada de Colón.
Entonces, pues hay gente que dice que, bueno, que nosotros estamos en este continente hace 15.000 años, digamos que con eso está de acuerdo todo el mundo, pero luego encontraron un esqueleto en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, que llegaron a contarle 23.600 años de antigüedad. Digamos que con eso también estamos de acuerdo, o está de acuerdo pues los estudiosos, los antropólogos. Pero luego encontraron en San Diego un esqueleto que data de más o menos entre 44.000 y 48.000 años. Y ahí sí no se han podido poner de acuerdo. Unos dicen que sí y otros dicen que no. No han logrado ponerse de acuerdo. Entonces, digamos que la llegada de nosotros a este continente está certificada por los expertos como en 23.000 años. Por ahí más o menos vamos. ¿Qué es lo que pasa? Y a mí me parece una tragedia. Y es que con la llegada de Colón, con la llegada de nuestro querido amigo Colón, que vino ya sabemos pues la historia, con quién se vino, y luego lo que pasó después, y luego no solamente fueron los españoles, sino también los portugueses y luego los ingleses. Entonces toda esta gente vinieron aquí a América con dos finalidades importantes. La primera, hacerse ricos rápidamente. Eso fue lo primero a lo que ellos vinieron. Y la segunda, evangelizar a todo el mundo. Entonces ellos tenían dos cosas en la cabeza: hacerse ricos y evangelizar. Para hacerse ricos había que acabar con todo el que se opusiera, y para evangelizar pues había que quitarle de la cabeza a toda la gente que había aquí lo que tenía en la cabeza, para poder meterle sus creencias y digamos su cultura. Para el nativo de aquí, ¿qué era importante el oro? No, era un elemento que encontraron y que pues les parecía bonito, pero no era una cosa importante. Tampoco importante era que lo cambiaban por espejos. Entonces, realmente el nativo no se hacía matar por el oro. El nativo aquí se hacía matar por preservar su cultura, por preservar como sus raíces, por cuidar todo eso. Entonces, eso era lo que realmente ellos cuidaban. Pero es toda esta gente que vino, realmente eso no le interesaba para nada. Y pues destruyeron casi todo. O sea, hay grandes cantidades de vestigios de instrumentos que se construyeron antes de la llegada de Colón, digámoslo así, composiciones musicales o formas musicales que existían antes de la llegada de Colón, que con la llegada de toda esta gente en la conquista, pues eso fue bastante desastroso. Pues había ya instrumentos como, bueno, no obviamente como los conocemos hoy, pero había instrumentos muy similares a las flautas, muy similares a las trompetas, que se denominan trompetas precolombinas, que ustedes los pueden googlear y las encuentran así como trompetas precolombinas. También usaban caracoles, había clarinetes precolombinos, pitos, silbatos, ocarinas, sonajas y cantidades de instrumentos de percusión. Entonces, todos esos instrumentos, digamos que todo estaba muy ligado, al igual que otras culturas mucho más antiguas y con mucha más tradición, pero todo estaba muy ligado a la religión, a las creencias que tenían nuestros ancestros americanos. Entonces utilizaban mucho todos esos instrumentos para cantar y por supuesto para danzar. Digamos que la danza está muy en nuestro ADN, pero no es una cosa de ayer, es una cosa de cientos y miles de años, porque nuestros ancestros, danzar, bailar, era para ellos muy importante. Obviamente todo esto viene también de todos nuestros ancestros africanos, que también nos han metido eso como en el ADN. Entonces, eso es más o menos como un resumen muy, muy rápido de lo que ha pasado con nuestra cultura precolombina. Queda muy poco, hay vestigios, hay cosas que se pueden consultar, pero realmente queda muy poco, porque infortunadamente nuestros queridos conquistadores pues hicieron un desastre cuando llegaron aquí. Yo no sé, Germán, si tengas algo más que... Pues de pronto mencionar que en las culturas de Mesoamérica, es decir, los mayas y los aztecas y en Sudamérica los incas, por tener una cultura más desarrollada, por ser imperios, pues ellos estuvieron, digamos, a la vanguardia de la música en la época precolombina, ¿sí? Y que dentro de la mitología azteca está la figura de Xochipilli, que es algo así como una diosa que
que es la diosa de la música y del jolgorio, ¿no? Y en el sur de América, pues todos los instrumentos que se han hallado de viento y muy, muy importantes y que de pronto son muy particulares, digámoslo así, endémicos de la región suramericana, que son las ocarinas zoomorfas, ¿sí? Que hay de muchos tipos que, cosa rara, algunos de ellos tienen, con ellos se puede tocar la escala pentatónica, qué raro, y, pero que sí hay muchos estilos y que hay muchos hallazgos desde la Tierra del Fuego hasta nuestro país, que datan entonces de ese instrumento y de muchos otros como la zampoña, que contrario a lo que se cree es mucho más antigua, ¿no es cierto? Y que, y que en algunas familias lingüísticas como el quechua se conoce como capador porque resulta que era un instrumento que utilizaba la persona que castraba los cerdos. Y esa era una persona itinerante y entonces decía, ahí viene el capador, pero el capador era el que tocaba la zampoña, entonces por eso se conoce así. Pero pues nada más, es decir, se sabe que hubo rituales por los escritos, por los pocos glifos que hay del imperio inca y por los jeroglíficos del imperio azteca, ¿no? Entonces yo creo que con eso pues hemos dado un pincelazo enorme, vasto, de todas estas culturas antiguas. Entenderán que hay muchos aspectos importantes que se nos han quedado en el tintero, pero por razones de tiempo pues no lo podemos asumir. Espero que ustedes entiendan, eh, queridas personas que nos están siguiendo. Pero pues la idea sí era que nos diéramos pues como una idea de cómo es que va surgiendo la música y todas estas interacciones que hay entre la cultura y el desarrollo musical mismo. Dentro de 15 días, exactamente, ya les voy a decir la fecha, el 4 de agosto, vamos a tener la tercera sesión que vamos a hablar de Grecia y de Roma. ¿Sí? Que es uno de son dos de las civilizaciones que sobre las que está cimentada la nuestra. Entonces los invitamos para dentro de 15 días a las 7 de la noche a través del Facebook Live de Banrep Cultural Manizales y de la Orquesta Sinfónica de Caldas. Juan Sebastián, muchísimas gracias por su participación. Fue un placer poder interactuar contigo. Leonardo, muchísimas gracias una vez más. Ha sido muy agradable y esperamos entonces a las personas que nos siguen que nos continúen siguiendo de aquí en adelante. Sí, no, muchas gracias a ustedes y pues nada, muchas gracias a todas las personas que están viendo esto y que pues nada, que invitarlos a que sigan, a que sigan viendo todas estas charlas porque la verdad de alguna forma uno piensa que la historia de la humanidad es súper compleja y que, mejor dicho, es un ladrillo, pero en realidad es muy sencilla y así tintereada es más rico. Antes de terminar, hay una preguntita, dice, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en estas culturas que se han mencionado? Ya habíamos hablado de dos mujeres compositoras del periodo faraónico y vamos a seguir hablando de mujeres compositoras a lo largo del ciclo. Entonces vale la pena que estén pendientes. Pues con este pequeño detalle, pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos dentro de 15 días. Bueno, hasta luego. Gracias. Chao, chao.